Es Colosenses capítulo 1 del verso 9 al verso 14, que en el material que estamos viendo le vamos a llamar la oración de Pablo. Y el día de hoy, antes de empezar a tocar el versículo 9, quiero un poquito hacer un recordatorio de lo que hicimos el grupo, la sociedad pasada. En el capítulo 1 analizamos lo siguiente. Por ejemplo, dice ahí: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean de vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Habíamos visto algo importante, ¿se acuerdan? Habíamos visto que Pablo empieza la carta resaltando cosas importantes de los colosenses. Primero les dice que son fieles. Y se acuerdan que habíamos visto que la palabra ahí en el original significa de fidelidad. Era relacionado a loyalty, a ser una persona totalmente fiel. O sea que eran personas que no traicionaban a Cristo. Eran personas fieles. Entonces vemos que allí el apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos de Colosenses, les dice: ustedes son fieles. ¿Qué más les dice a ustedes? Son santos. ¿Qué más les dice? Dice: gracia y paz sean a vosotros, dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí dice Pablo en el versículo 3 que él ora por ellos, que da gracias a Dios por los colosenses. ¿Qué más dice? Que ha oído de la fe de ellos en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿A causa de qué? Dice: y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo empieza la carta. Si bien es cierto, la carta de Colosenses tiene un propósito, y la carta de los Colosenses tenía el propósito de contrarrestar las ideas del gnosticismo que habíamos visto el mes pasado, y ahora voy a recordarles un poquito esas creencias del gnosticismo. Pablo escucha acerca de Epafras le habla a Pablo y le dice lo que está pasando en la iglesia. Le dice: en la iglesia hay ciertas ideas que están entrando, que es el gnosticismo. Entonces, estas ideas del gnosticismo estaban metiéndose en la iglesia, y el apóstol Pablo, antes de escribir sobre las doctrinas, las malas doctrinas o estas doctrinas herejes que están entrando a la iglesia, Pablo primero resalta lo positivo de la iglesia de Colosenses. O sea, Pablo no entra de frente y dice: ustedes colosenses, he venido a llamarles la atención porque ustedes están haciendo mal, dejando que entren estas doctrinas heréticas, ¿verdad? Sino que Pablo empieza la carta resaltando las cosas buenas de los colosenses. Y miren, algunos dirán: ¿y esto qué tiene que ver? Porque esto el apóstol Pablo nos está enseñando uno de los principios de liderazgo más importantes. Liderazgo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay un autor que se llama Ken Blanchard. Ken Blanchard dice: es importante que por cada palabra negativa que tú le hayas dicho a alguien, le digas 10 positivas. Y suena como a empresarial, ¿no? Pero según algunos estudios está demostrado que cuando a las personas tú les dices cosas positivas, no estoy hablando del positivismo, de la doctrina del positivismo, estoy hablando de palabras positivas. Por ejemplo: ¿cómo estás hoy? ¿Sabes que lo hiciste bien? O ¿sabes qué? Gracias por el abrazo que me diste. O cosas positivas, ¿me entienden? Cosas que no sean, no como decir: oye, ¿sabes qué? Lo hiciste mal, oye, ¿por qué lo hiciste así? ¿Me entienden? Dicen que cuando tú le dices cosas positivas a las personas, las haces más productivas. Se vuelven más productivas. Entonces, Ken Blanchard, que es un líder cristiano, es un líder de temas organizacionales, pero es cristiano, en uno de sus libros dice: por cada cosa negativa, por cada palabra negativa que tú le digas a alguien, dile 10 positivas. Entonces el apóstol Pablo nos está dando un gran principio de liderazgo aquí, porque nos está haciendo ver que él pudo haber entrado con su autoridad a llamarle la atención de frente a los colosenses, pero él empieza la carta primero resaltando las cosas buenas que ellos habían hecho. Por eso les dice: ustedes son fieles, son santos, he oído acerca de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. O sea, no solamente resalta su fe, resalta el amor, sino que también resalta que ellos tienen esperanza. ¿Esperanza en qué? En las cosas que habían escuchado que iban a recibir por medio de Cristo en la posteridad y en el presente. ¿Y qué más? Y dice aquí, miren lo interesante, dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Les está diciendo: no solo son fieles, no solo he escuchado de su fe, no solo he escuchado de su amor, no solo he escuchado de su esperanza,
sino que también me he dado cuenta que lo que ustedes aprendieron del Evangelio verdadero de Jesucristo, lo han esparcido hacia afuera. O sea, se ha esparcido hacia otros. No se lo guardaron para ustedes, sino que lo compartieron y llevó fruto. Entonces Pablo empieza la carta de esa manera. Y luego dice allí, en el versículo 6, dice, continuando, dice, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Muy bien, y luego ahí vamos a entrar al versículo 9. Pero antes de eso, habíamos hablado del gnosticismo. Y se acuerdan que habíamos dicho que el gnosticismo tenía algo interesante. Número uno, que el gnosticismo reprendía todo lo que era carne, todo lo que era materia. Decía que todo lo que era materia estaba mal, era malo. Y por lo tanto, negaban que Cristo había venido en cuerpo. No solamente eso, sino que despreciaban a las mujeres. Y había mucho machismo entre el gnosticismo, porque decían que las mujeres eran las culpables de traer más seres humanos. Y por lo tanto muchos de ellos no se casaban por no traer más humanos a la tierra, porque obviamente representaban materia, y decían que el espíritu estaba esclavizado en el cuerpo, en un cuerpo pecaminoso, un cuerpo malvado, un cuerpo malo. Entonces, no solamente eso, sino que decían, y habían entrado a la iglesia de Colosenses, a decir de que no era suficiente Cristo para ser salvos, sino que necesitabas tú de un conocimiento superior, más especial, más elevado para poder ser salvo. Entonces decían, hey, ven, mira lo que te han enseñado allí, sí, también, pero ven, nosotros te vamos a enseñar un conocimiento más profundo para que realmente puedas alcanzar una salvación. Y aún no solamente eso, sino que tenían culto a los ángeles, ¿verdad? Y aún se habían metido también ideas del judaísmo que ya prácticamente ya no tenían vigencia en el momento, gracias a que Cristo había muerto en la cruz. Y todas esas cosas las vamos a ir viendo en el libro. Pero todas estas cosas que habían pasado estaban dispersándose dentro de la iglesia. Entonces Epafras había visto todo eso, estaba preocupado. Y es por eso que Epafras le dice a Pablo, o ve la manera que Pablo escribe la carta, para que pueda él contrarrestar estas ideas, ¿verdad? Entonces, de esta manera, la carta tiene ese propósito. Algunos piensan de que el propósito, cuando empiezan a leer el primer capítulo y ven que Pablo dice que son fieles y que son santos, y que está realmente sorprendido de cómo ellos han tenido fe en Jesucristo, algunos piensan que el propósito de la carta es que Pablo elogie a la iglesia de Colosas. Y no ese es el propósito. El propósito de la carta era poder contrarrestar estas ideas del gnosticismo. Solo que Pablo empieza la carta como un buen líder. Empieza la carta animando a la iglesia de Colosas y resaltando las cosas positivas que la iglesia ya ha hecho hasta ese momento. Entonces eso es importante. Muy bien, entonces con esto yo los invito a leer el versículo 9. Vamos a analizar el versículo 9. Ok, voy a, como a veces por el espacio es muy pequeño, he impreso todo el capítulo en la hoja para que se me sea más fácil manipularlo aquí y así poder. Ok, muy bien. Los invito a abrir entonces Colosenses. Vamos a ver Colosenses capítulo 9 al 14. Vamos a leerlo primero, aquí lo tengo también yo, dice, por lo cual, dice, también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿verdad? ¿Qué dice? No cesamos de orar por vosotros, ¿qué más? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como buen digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, ¿qué más dice? De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien, para entender este pasaje es importante entender que los gnósticos estaban diciendo de que ellos tenían un conocimiento más elevado, un conocimiento superior, ¿verdad? Y que si tú no tenías ese conocimiento superior, entonces
no podías participar entonces de las cosas celestiales, de lo sobrenatural. No podías alcanzar salvación sin tener ese conocimiento tan especial, sin ser iluminado, por decir, en ese conocimiento, ¿no? Entonces, es importante tener este criterio para poder entender este pasaje. Porque si nosotros entendemos que Pablo está tratando de contrarrestar esas ideas de que hay un grupo de que piensa que tiene un conocimiento privilegiado, superior a Cristo, y leemos esto, vamos a entender mejor el pasaje. Entonces, tengamos esa idea, empezamos a comprender, mejor dicho, a mantener el contexto de lo que está pasando en la iglesia para poder entender mejor este pasaje. Muy bien, entonces vamos a lo siguiente. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento. Queremos empezar primero por esta parte que dice, no cesamos de orar por vosotros. Esto es importante. El apóstol Pablo era Pablo. Sin embargo, en muchos textos y en muchos pasajes de las epístolas, él le pide a los hermanos que oren por él, siendo Pablo. Recuerden que Pablo fue aquel que se atrevió a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, Pablo era todo un personaje. Y a pesar que no, obviamente, no lo podemos idolatrar porque no es el Señor es el Señor, pero Pablo era un personaje tal que no solo tenía autoridad, tenía tal conocimiento, su conocimiento era tan profundo, y aparte de eso, pues era una persona que tenía un ministerio, bueno, por decirlo así, no perfecto, porque no era Cristo, pero era intachable, ¿no? Era una persona con un gran recorrido, con mucho conocimiento. Y sin embargo, aún en su conocimiento y en la autoridad que él tenía, él siempre le decía a la iglesia que oraran por él. Decía, oren por mí, necesito que oren por mí, les pido sus oraciones. Y aquí, como habíamos mencionado, dice él que él no cesa de orar por ellos. Y habíamos mencionado en la introducción del tema, del libro, de que Pablo no conocía a los colosenses, no conocía a la iglesia, pero sin embargo él oraba por ellos. Y eso también era un reto para nosotros, de que a veces nosotros solo oramos por los que conocemos, por los que le hemos visto el rostro, pero a veces no oramos por personas que no conocemos. Y eso es un reto, es una llamada de atención para nosotros como iglesia. Creo que esas son las primeras cosas que tenemos que ver en este pasaje. Pablo pide en muchos pasajes oración, ¿es cierto? Nosotros tenemos que pedir oración también, y también debemos orar por aquellos que no conocemos. Por eso es que el grupo anterior, el grupo que tuvimos el mes pasado, el grupo de la Sociedad de Caballeros pasada, oramos por una persona, y hoy lo vamos a volver a hacer. Dijimos que íbamos a orar todas las sociedades, y aún durante las semanas que no nos vemos, lo íbamos a hacer cada uno en casa, y íbamos a orar por alguien, un familiar o alguien que nosotros conocemos, que no conoce a Cristo, y que nosotros íbamos a empezar a orar por la salvación de esa persona. Entonces, eso es importante. Ahora, le dice aquí, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Esto, aquí quiero empezar algo que me gustaría que ustedes lo puedan escuchar y prestar bastante atención. Pablo va a empezar a hablar aquí de varias palabras. Va a decir conocimiento, va a decir inteligencia, va a decir sabiduría, y este texto es profundo. Miren, para la mente griega, se decía que una mente griega era una mente totalmente equipada si tenía 3 tipos de inteligencia. Los 3 tipos de inteligencia para la mente griega eran sofía, sunesis y pronesis. Y la inteligencia sofía, ¿okay?, era interesante porque Sofía estaba más ligada a comprender los misterios del mundo. Y quiero leerles algunas cosas interesantes que apunté aquí. Sofía es el conocimiento de las cosas, tanto humanas como divinas, y de sus causas. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Cómo terminará el mundo? ¿Cómo están compuestos los planetas? ¿No? ¿Cómo es el agua? Es entender el mundo. Ahora, ¿qué dice aquí? La sabiduría de las realidades íntimas, lo que en esa época se le llamaba la escatología. Era, por ejemplo, las visiones del futuro como Juan. Por ejemplo, cuando Juan dice lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Era poder conocer lo que va a pasar, ¿me entiendes? Pero lo interesante de esto es que estas verdades estaban relacionadas con lo que sucederá en el mundo, con el juicio global ejecutado por Dios sobre la humanidad, acerca de las promesas divinas que Dios tenía para el mundo. Si tú podías conocer esos conocimientos del cosmos, del universo, aún lo relacionaban. Recuerden que la religión luego se empieza a convertir en filosofía, y estaban muy ligadas en la antigüedad, y de ahí empieza la ciencia. Por eso es que la química empieza en la alquimia empieza con ciertas partes filosóficas, y también no era ciencia como ahora.
O sea, la ciencia va a ir pasando un proceso de evolución. Por evolución no me refiero a la evolución, un proceso de aprendizaje, voy a decirlo así mejor para que no suene evolución, ¿no? Pero lo que trato de decir aquí es que la sofía era el tipo de conocimiento de las cosas, tanto las cosas humanas como las divinas y sus causas. Era el conocimiento del universo. Entonces, esa era la inteligencia sofía. Ahora, Aristóteles, por ejemplo, define la sofía de la siguiente manera. Sofía, dice Aristóteles, como el más perfecto de los modos del conocimiento, siendo conocimiento consumado de los órdenes más exaltados. Él lo pone como, en resumen, lo que trata de decir es como el conocimiento superior, ¿no? Un conocimiento de los dioses, algo sobrenatural. Ahora, y luego dice, Agustín dijo lo siguiente, el conocimiento sofía pertenece, dice, al conocimiento de las cosas eternas. Miren lo que decía Agustín. Cicerón dice, sofía es el conocimiento humano más el conocimiento divino. Es la principal de las virtudes. Miren lo que decía Cicerón. Entonces estaba relacionado a conocer esas cosas profundas, las cosas humanas, los misterios de las cosas humanas y el conocimiento divino. Entonces era un conocimiento, wow, ¿no? Por eso es que los filósofos como Platón y Aristóteles siempre trataban de hablar de cosas así, ¿no? De filosofar. Ahora, esa es sofía, pero existe otro tipo de conocimiento en griego que se llama la sunesis. Y la sunesis, ¿en qué se diferencia de la sofía? Que la sunesis tiene que ver con el pensamiento crítico. Por ejemplo, la sofía te dice que debes adorar a Dios, pero tu inteligencia sunesis debe preguntarse, ¿por qué debo adorar a Dios? ¿Me entienden lo que trato de decir? Analiza la orden. El conocimiento sofía me dice que hay un Dios superior, que debo adorarlo, pero mi inteligencia sunesis me dice, ¿por qué? ¿Por qué tengo que adorarlo? ¿Por qué es así? ¿Por qué el mundo funciona así? Y empiezas a tratar de analizar las cosas, de hacer un análisis más profundo. Ese es sunesis. Es importante entender esto para entender el texto. Ahora van a ver por qué. Y el otro tipo de inteligencia es la pronesis. En este texto no se habla de pronesis, se habla de sunesis y de sofía. Les voy a decir por qué es importante la pronesis, se menciona en Mateo capítulo 7. Cuando Jesús dice, y si aquel que oye mis palabras y las hace, le compararé a ese hombre prudente o sabio. Y ahí la palabra en griego es prónimos, que tiene que ver con pronesis. ¿Saben qué cosa es pronesis? Era otro tipo de inteligencia en griego, que era la inteligencia para tomar decisiones en la vida relacionadas a la felicidad. ¿Me entienden lo que trato de decir? Es profundo. Sí, pero ¿por qué el hermano está diciendo todas estas cosas? Porque estas palabras están en este texto. Esas mismas palabras griegas que les estoy diciendo son las que están en ese texto. Y si tú lees, tú vas a leer sabiduría e inteligencia y en castellano piensas que es lo mismo. Pero en griego es sunesis y sofía. Y son dos cosas distintas. Y tiene sentido cuando lo relacionamos con el gnosticismo. Ahora lo van a ver. Dice, cuando la palabra que aparece ahí dice que él pide que sean llenos del conocimiento. Ahí la palabra griega es epignosis. Porque hay otra palabra que es esnosis. La palabra griega esnosis, cuando dice ahí conocimiento, para que seáis llenos del conocimiento, esnosis era un conocimiento general. Pero aquí Pablo utiliza epignosis. ¿Que saben qué significa esa palabra en griego? Era el conocimiento moral, más el conocimiento del pecado, más el conocimiento de Dios en la intimidad. Entonces cuando Pablo está diciendo, yo no ceso de orar por ustedes para que seáis llenos de epignosis, les está diciendo para que aprendan lo que es bueno y lo que es malo, para que aprendan a diferenciar qué es pecado y qué no es pecado, y para que aprendan a conocer más a Dios en la intimidad. En español no se ve, pero en griego dice epignosis. Esa es la palabra, le está diciendo, oro todos los días para que ustedes como iglesia aprendan a diferenciar, a entender, a conocer lo que es pecado y lo que no es pecado, a conocer lo que me agrada y lo que no me agrada, y a conocerme a mí en la intimidad. Y luego dice ahí, para que seáis llenos de este conocimiento, de su voluntad, que ahí la palabra griega es telema, significa el plan de Dios, para que no solamente conozcan el conocimiento, esta epignosis, sino también conozcan el plan de Dios. Y esto es importante, porque en el conocimiento Sofía conocías el propósito de las cosas, el propósito del mundo, y nosotros como creyentes, como iglesia, al tener intimidad con Dios y al conocer lo que está bien y lo que está mal, si te preguntan, ¿qué va a pasar con este mundo? Y tú conoces la Biblia y dices, bueno,
La Biblia dice que Dios va a venir, ¿verdad? Que Jesucristo va a regresar, ¿verdad? Que va a haber cielo y tierra nueva, ¿verdad? Que seremos, que el mundo será juzgado en el juicio del gran trono blanco, y empiezas porque tú conoces, porque sabes lo que va a pasar. Entonces tú conoces el plan de Dios desde el comienzo hasta el final, porque la Biblia lo revela. Entonces esto es importante, y luego dice allí, dice en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y aquí viene lo que les hablé. La palabra que Pablo utiliza aquí, dice bien lo que dice aquí, dice, y en pedir que seáis llenos del conocimiento, es epignosis, que es conocimiento moral, y la verdad, conocimiento del pecado, saber qué es pecado y qué no es pecado, y conocer a Dios en la intimidad. ¿Qué más dice? De su voluntad, conozcas esa epignosis, pero también conozcas el plan de Dios, y que más en toda sabiduría, ¿qué dice? Inteligencia. La palabra sabiduría que utiliza Pablo ahí es Sofía. Si lo revisamos en el original, la palabra es Sofía. Y luego dice inteligencia. Y la palabra que aparece en el original griego es sunesis, lo que les hablé. O sea, Pablo les está diciendo a ellos, yo estoy orando sin cesar por ustedes para que seáis llenos de conocimiento, conozcas lo que está bien y lo que está mal, sepas distinguir lo que es pecado y lo que no es pecado, me conozcas a mí en la intimidad, sepas quién soy yo y conozcas más de mí, sino que también al conocer mi voluntad, también puedas conocer todos los misterios del mundo. La Sofía. O sea, conozcas lo sobrenatural, las cosas elevadas que el mundo no puede entender. Las personas que no conocen la Escritura, todavía hay muchas cosas científicas que se descubrieron en el siglo XX, pero ya Dios las mencionaba en el Antiguo Testamento siglos atrás. Lo que trato de decir es que cuando tú lees la Escritura puedes ver las cosas de otra manera, porque Dios te abre el entendimiento, puedes comprender mejor el mundo. Los científicos siguen pensando en el Big Bang, siguen pensando que todo se creó de la energía, algunos, ¿no? Porque no entienden, no pueden comprender, sus mentes no pueden entenderlo. Pero como Dios nos ha dado a su Espíritu, y entender su Espíritu, al leer las Escrituras, podemos entender por qué. Y a veces las personas que no tienen el Espíritu de Dios cuando leen la Escritura, y aún nosotros cuando leemos la Escritura, obviamente es porque hay como contradicciones. A veces, pero este versículo se contradice con este, ¿no? Y a veces no es que contradiga, sino que yo me olvidé la palabra, hay una palabra que se llama, no sé si es antonimia, no me acuerdo, se me olvidó la palabra, pero es una palabra que parece que dos conceptos son contrarios, pero no son contrarios. ¿Paradoxa? Antónimos. No, es anonimia, bueno, tiene que ver con antinomías. Se llama antinomías, vienen a ser conceptos, o sea, antinomías, nomos, ley, anti, sin ley, antinomías, vienen a ser dos conceptos en la Biblia que parecen opuestos, pero no son opuestos. Entonces, a veces el cerebro no lo puede entender porque obviamente el Señor es quien nos tiene que dar luz para entender, iluminar nuestra mente para entender. Y a veces nosotros pensamos que Dios se equivocó o que está mal escrito, ¿no? Sino que no lo entendemos simplemente. Necesitamos buscar más de Dios para que el Espíritu de Dios nos guíe y podamos entenderlo. Entonces, esto es importante. Miren lo que dice aquí. Entonces, el Pablo está diciendo, oro para que conozcan las cosas, se tengan el conocimiento, Sofía, pero también tengan la sunesis. ¿Qué les está diciendo? Que tengan una inteligencia crítica. Por ejemplo, si vienen los gnósticos y te están diciendo tantas cosas y tú dices, wow. Pero ninguno se paró y dijo, a ver, espérate. A ver, ¿qué estás diciendo? ¿Qué nos enseñó Pablo? ¿Qué nos enseñó Epáfras? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué nos enseñaron al principio? No, eso no tiene nada que ver con lo que nos enseñaron. Es un análisis crítico, es un nesis. Por eso es que Pablo les está diciendo aquí, quiero que seáis llenos del conocimiento, Sofía, o sea, de conocer las cosas del universo, del mundo, las cosas, pero también quiero que tengan su nesis, que tengan una inteligencia crítica, que sepan distinguir, analizar las cosas. Entonces, ¿y qué más le dice ahí? E inteligencia espiritual. Ahí la palabra en griego es neumáticos, significa, es un conocimiento sobrenatural, ¿verdad? Es algo espiritual, netamente espiritual. Ahora, luego dice en el versículo 10, dice, para que andéis como es digno. Y esto es interesante, porque esto es un reto para todos nosotros, porque ¿para qué es que Pablo está orando? Por eso se llama este pedazo, esta porción del texto, le hemos llamado la oración de Pablo, a este fragmento, a
a este párrafo de aquí. ¿Por qué? Porque Pablo está orando, dice, él empieza, estoy orando sin cesar para que seáis llenos de este conocimiento que ya hemos mencionado. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que andéis como es digno. De ahí la palabra digno en griego es axios. Y esa palabra tiene que ver con como ser una persona digna, apropiada. Una persona que está acorde a lo que Dios ha mandado, apropiado a lo que Dios ha ordenado. O sea, que sea de acuerdo a lo que Él ha enseñado. Y luego dice ahí, del Señor, agradándole en todo, llevando fruto. Ahí la palabra griega es carpoforeo. La palabra significa, es llevar algo de la teoría a la práctica. O sea, Pablo está diciendo allí, estoy orando para que ustedes tengan conocimiento, Sofía, Sunesis, para que sepan distinguir lo que es pecado y lo que no es pecado, para que me conozcan más en la intimidad. ¿Para qué? Para que anden como es digno, agradándole a Dios en todo y llevando mucho fruto. Y la palabra en griego significa ahí, haciendo que su teoría se vuelva práctica. Miren lo que Pablo está diciendo, es profundo. Entonces, ahora, esta carta, si bien es cierto, fue escrita a la iglesia de Colosas, está dirigida a nosotros también. Porque nos está haciendo entender de que la voluntad de Dios nos está diciendo no solamente es que conozcamos las cosas, sino que tengamos una inteligencia sunesis, que seamos capaces de analizar las cosas, de tener un juicio crítico. A veces uno piensa que criticar algo es siempre, es muy criticón, y siempre lo relacionamos con lo malo, pero cuando usamos la palabra crítica es global. La palabra crítica tiene que ver con analizar algo, con apreciar algo, y observar todos los puntos, no solo los malos, sino también los buenos. Entonces, cuando está hablando aquí de tener una inteligencia sunesis, nos está diciendo, tenemos que analizar las cosas, tenemos que analizar lo que escuchamos, tenemos que analizar lo que recibimos, tenemos que analizar lo que vemos, lo que leemos. ¿Será eso lo que Dios quiere? ¿Será eso lo que la Biblia enseña? Entonces, Pablo nos está incitando a tener un pensamiento crítico. En educación hubo un tiempo, en la década del 2000 al 2011, o sí, más o menos, que hubo una época donde se enfatizó el constructivismo, pero hubo una época donde se habló de la metodología activa, que era donde el maestro ya no era la estrella del aula, sino era el alumno, porque el alumno aprendía haciendo, pero se empezó a hablar de enseñar o que la educación tenía que tener una inclinación hacia el pensamiento crítico. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que en la escuela antigua el alumno era receptivo, el maestro hablaba y el alumno escuchaba, pero la metodología activa en una clase, en un salón de clase, es que el alumno también participaba y opinaba y decía, no, profesor, yo opino que lo que está diciendo está mal, no estoy de acuerdo. Entonces empezaba a generar que el alumno tuviera un pensamiento crítico, un análisis más profundo y no sea tan pasivo a la hora de recibir información. Entonces esto es importante. Ahora, luego dice aquí, en el versículo 11 dice, y esto es interesantísimo, dice aquí, fortalecidos, dice, con todo poder. En el versículo 11 dice que Él ora, que dice que seamos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, dice, para toda paciencia y longanimidad. Este pasaje también es profundo y quiero analizarlo. Por ejemplo, dice fortalecidos con todo poder, ¿y qué más dice? Conforme a la potencia de su gloria. Aquí la palabra que utiliza fortalecidos con todo poder es la palabra griega dunamis. Y la palabra griega dunamis es la capacidad, el poder o la capacidad que tienes para realizar algo, para hacer algo. Por ejemplo, que si necesitas, por ejemplo, en esa época los apóstoles, si querían hacer crecer la iglesia, tenían que liderar, hacer cosas, o sea, realizar obras, poner algo por obra, necesitaban ese tipo de poder. Dunamis, dice, es el poder para llevar a cabo algo, realizar algo o obrar algo. Pero luego dice ahí, conforme a la potencia, dice, ¿de qué? De su gloria. Ahí la palabra potencia es la palabra kratos, que significa es una fuerza interna ante diferentes adversidades o situaciones. Y los cristianos, quizás no ahorita en la iglesia de Colosas, pero los que fueron muertos, los que fueron asesinados en el Coliseo Romano, tuvieron que haber tenido kratos, ¿no? Tuvieron que haber sido fortalecidos internamente para pasar esas adversidades. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí es que obviamente estamos hablando, bueno, también acá no está hablando de sousia, hay otro tipo de palabra griega que es sousia, pero aquí está hablando de dunamis y de kratos. Ese tipo de poder en griego significa
Dunamis está diciendo fortalecidos. Voy a usar el significado para leer el texto otra vez. Fortalecidos, dice, con todo poder para que podáis ser capaces de llevar algo a cabo o realizar o obrar algo conforme a la potencia, así en este caso teniendo la fuerza interna para cualquier adversidad de su gloria. Lo que está diciendo aquí Pablo es: quiero que sean fortalecidos con poder, dunamis, y con potencia, kratos. ¿Para qué? ¿De dónde? De su gloria. O sea, está diciendo Pablo aquí que esa fortaleza, ese poder dunamis para poder realizar algo, y ese kratos para poder, esa fuerza interna que necesitamos tener ante situaciones difíciles en la vida. A veces pasamos momentos difíciles, quizás no tan difíciles como los que tuvieron que vivir muchos cristianos en el Coliseo Romano, pero a veces hay momentos duros en la vida. Y necesitamos ese kratos. Necesitamos decir: Señor, dame esa potencia tuya, que solo dice aquí, de su gloria. De su gloria. Y muchos textos, y no tenemos el tiempo para hacerlo, pero hay muchos textos que relacionan la gloria de Dios en situaciones donde a veces, por ejemplo, Moisés estaba en la presencia de Dios, ¿no? Orando y buscando la presencia de Dios. Y por eso también Pablo está hablando ahí de ese conocimiento en intimidad. Ese es un reto para nosotros también, es una llamada de atención a que tenemos que pasar más tiempos en intimidad con Él. Miren, aquí y está hablando de que todo este poder de dunamis o kratos proviene de la gloria de Dios. O sea, no lo vas a adquirir en otro lado, ni yo tampoco. Solo lo vamos a adquirir en su presencia, teniendo intimidad con Él, pasando tiempo orando, buscando: Señor, quiero conocerte más. Señor, ayúdame. Dame Sofía, dame Sunesis, dame dunamis, dame kratos. O sea, miren lo interesante de esto. Ahora, ¿qué interesante es esto? Ahora dice aquí, dice, para toda paciencia. O sea, ¿para qué Pablo les pide a Dios que sean fortalecidos con dunamis y kratos? Miren lo interesante. Dice, para toda paciencia y longanimidad. Y lo interesante es que aquí la palabra paciencia es la palabra upomone. ¿Saben lo que significa eso? Tolerancia de las cosas y circunstancias. O sea, Pablo les está diciendo: oro para que Dios les dé paciencia, upomone, para que puedan tolerar situaciones y circunstancias. Por ejemplo, estoy pasando un momento difícil. Por ejemplo, ¿saben qué? Por ejemplo, hoy me puse a pensar en el hermano. Estaba en casa y mi esposa en la mañana me dice: mi amor, ¿cómo está el hermano Venancio? Digo, sí, y estábamos pensando que porque la hermana nos habló el domingo pasado, nos dijo que él estaba pasando una circunstancia muy difícil, ¿no? Y estábamos hablando con mi esposa sobre eso, ¿no? Pero ahora me viene a la mente y recordé lo que habíamos hablado con ella, de que él necesita upomone, porque está pasando circunstancias difíciles. ¿Imaginas no tener una pierna? Y estar en la casa y sentirse desesperado, y las circunstancias, en momentos cuando a veces pasamos circunstancias como esas, que a veces se van de nuestras manos, necesitamos esa paciencia, upomone, para sobrellevar las circunstancias. Y luego aquí habla de longanimidad, que en griego es la palabra macrotumia. ¿Saben lo que significa esa palabra? Es tolerancia con los otros. O sea, Pablo está diciendo: oro para que tengan, dice, sean fortalecidos con dunamis, para que puedan realizar cualquier cosa que ustedes, o sea, puedan terminar, emprender cualquier cosa, llevar a cabo algo, realizar algo, y tengan en la potencia en kratos, para que tengan fuerza interna ante cualquier circunstancia, sino que también oro para que tengan paciencia, o pomone, para que puedan tener, ¿qué cosa? Puedan tener tolerancia a cualquier circunstancia que estén pasando. Y también tengan macrotumia, que significa tengan tolerancia con los demás. A lo mejor hay otras personas que no están tan mal, pasamos momentos difíciles. Y Pablo nos dice, a los Colosas le dice: estoy orando por ustedes para que puedan tener ese tipo de paciencia y longanimidad. Y luego les dice ahí, ¿cómo? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y luego dice: en quien tenemos redención. Y ahí obviamente la palabra es apolutrosis. La palabra redención, apolutrosis, tiene que ver con la redención, que significaba que si alguien era esclavo, yo venía con dinero y pagaba para que tú seas libre. Y de esa manera obviamente te redimía. Y por eso la palabra redención, apolutrosis, se utiliza porque Jesús pagó. Éramos esclavos del pecado y Él pagó para que nosotros seamos libres.
Entonces, cuando Pablo está hablando de esto, y ahora que hemos leído este pasaje, que es el que nos tocaba ahora, del 9 al 14, nos hemos dado cuenta de algo. Pablo, antes de empezar a hablar de los temas del gnosticismo y de decirles esto está mal, esto no deben hacer, Pablo primero quiere asegurarse de que los colosenses estén bien cimentados en su doctrina, que estén bien cimentados en lo que creyeron. Entonces esto es importante, miren, por eso es que es importante a veces, bueno, es una opinión personal, ¿no? Yo quiero dar una opinión personal en esto. A veces se piensa de que los cristianos, muchas personas piensan de que los cristianos no piensan. Piensan de que los cristianos son receptivos nada más y que a veces hasta hay chistes, a veces hay algunas personas que se mofan de la fe, ¿no? Cuando los cristianos decimos amén, amén, y a veces piensan que decimos meh, no, porque amén, que todos decimos amén, pero no pensamos lo que estamos diciendo. Sin embargo, yo pienso de que no es así. Yo pienso que los cristianos, la Biblia nos demanda, obviamente damos gracias a Dios que el Espíritu Santo nos ayuda, porque si no tuviéramos el Espíritu Santo sería imposible entender muchas cosas que están en la Escritura, pero la Biblia nos dice que Él es nuestro ayo y Él es nuestro ayudador. Pero lo que yo pienso es que los creyentes, mejor dicho, yo pienso que la Biblia es el libro más difícil, porque si lo pones al lado de un libro de física, creo que, o un libro de química, yo te soy sincero, yo pienso que la Biblia es profunda. Y pienso que debemos dar gracias a Dios de que Dios con su Espíritu nos ayuda. Es un tipo de inteligencia que solo el Espíritu nos puede ayudar. No podemos hacerlo solos. Y por eso es que Pablo está animando a la iglesia de que deben ser llenos de ese tipo de conocimiento también. No solamente conocer la voluntad de Dios, deben tener un conocimiento analítico. Saber distinguir las cosas, saber criticar, analizar las cosas. Y esto creo que el mensaje, la aplicación de este pasaje a nuestras vidas es ponernos a pensar qué cosas, qué tipo de filosofías y pensamientos estamos llevando a nuestras mentes. Hoy le decía al hermano Miguel Ángel que hoy en la mañana estuve viendo un documental que se llama El cristianismo en la posmodernidad. Y estaba analizando y mientras el hombre hablaba, hablaba de la cosmovisión y de cómo las personas ven las cosas. Y es cierto, solamente en diferentes países hay cosmovisiones distintas, ¿no? Por ejemplo, uno hace el arroz de una manera y en otro lugar lo hace de otra manera. Eso es cosmovisión, no es como ves el mundo con los ojos, sino cómo entiendes el mundo, cómo funciona el mundo. Y en la antigüedad había diferentes tipos de cosmovisiones. Y lo interesante que él decía es que si bien es cierto, en un momento había muchas cosas religiosas en el pasado y luego se transformó en filosofía y en ciencia, y luego cuando vino la ciencia ya tenías que comprobar. Si la razón no podía comprobar lo que estabas diciendo, entonces lo que tú estabas diciendo era falso, ¿verdad? Pero luego en la posmodernidad es diferente. En la posmodernidad hay un open mind, es mente abierta. Quiere decir que tú puedes tener la verdad y yo también. O sea, hay muchas verdades. Entonces, y eso es peligroso, porque si bien es cierto, parece tolerancia, porque parece que hemos evolucionado, porque algunos dicen, claro que hemos evolucionado, porque antes era rígido, si lo que decías la ciencia no lo podía comprobar, entonces estabas equivocado, y entonces era rígido, era muy duro. Más bien ahora el mundo ha evolucionado, porque hemos evolucionado, porque ahora no somos tan rígidos, ¿no? Consideramos las opiniones de otros, pero eso tiene un problema. Porque la Biblia nos enseña que solo hay una verdad absoluta, es Cristo. Jesús dice, yo soy la verdad, es el camino, es la verdad y la vida. Entonces creo que el mensaje es que si te pones a pensar qué tipo de conocimiento estás leyendo, o estás recibiendo, o estás escuchando, o estás aplicando. Por ejemplo, le escuchaba yo a mi profesor de inglés esta semana. Él decía algo que decía, ¿se acuerdan? Por ejemplo, habían varios alumnos, los latinos generalmente decían, ¿no? Pero es que nosotros hacemos esto en casa, y los armenios también decían eso. Y el profesor decía, ok, pero we are in USA. Tu pensamiento no puede ser el mismo, tu pensamiento debe ser el pensamiento americano. Y suena bien, ¿no? Pero cuando le escuchaba eso, decía, ok, ¿eso qué? ¿No?
Es cierto, si vas a aprender más inglés, tienes que tener un pensamiento más americano para poder entender la cosmovisión de América, del sistema americano. Pero ahí me ponía a pensar, ¿qué implica eso? ¿Cómo es la cosmovisión americana y cómo es mi cosmovisión? Tampoco puedo decir que mi cosmovisión peruana es la correcta, de acuerdo a Dios, o que la cosmovisión uruguaya es la correcta, de acuerdo a Dios. ¿Cuál es la cosmovisión que debemos tener del mundo? Y por eso Pablo nos dice que nuestra cosmovisión debe ser bíblica.